Esto es Tercera y Gol Colombia, donde la NFL se habla como en el barrio, con tinto, pola en la mano, tenis y camiseta casual. Análisis claro, debate sin libreto y pasión sin filtro. Bienvenidos a Tercera y Gol Colombia. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tercera y Gol Colombia. ¿Cómo van, muchachos? Jaime Cardona me acompaña desde Medellín, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, todo excelente. ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Bien. Julián Gerena, también de Medellín, ¿cómo va todo? Excelente, todo muy bien aquí, listos para entretenernos en una muy buena charla más de Tercera y Gol. Bien. Gabriel Peláez, adivinen también, ¿de dónde? De Medellín, ¿cómo va todo? Señores, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Gustavo Ramírez acá en Bogotá, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Gracias a Harold y a mis colegas y a la audiencia que nos permite escucharnos otro ratico más hablando de este deporte que nos encanta. Esa es. Johan Ramírez acá en Bogotá, ¿cómo va todo? Buenas noches a todos, compañeros, audiencia, ¿cómo van? Espero que todo esté bien y nada, aquí listo para charlar un ratico más de la mejor liga del mundo. Esa es la actitud. Y Felipe Carrasco acá en Bogotá, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Amigos, buenas noches, ¿cómo van? Tratando de equilibrar un poco la zona centro aquí del país, con muchas noticias y muchas ganas de conversar de NFL con ustedes. Oiga, sí, ahora que lo menciona, muchas noticias pasaron esta semana en la NFL, ¿no? En la liga. No sé cómo vieron ustedes ese notición, ¿no? Que fue el que cortaron a Stephon Diggs, los Patriots hoy. Eso estaba medio cantado. Yo creo que a final de temporada se pensaba, debido a los problemas legales de Stephon Diggs, que estaba bajo esta acusación de violencia. Entonces yo veo que los Patriots siempre han sido como muy de cortar ese tipo de actitudes. Pues cuando estaba Belichick parece que sigue la política. A mí lo que me preocupa es que ya los Patriots quedan sin un receptor 1, porque digamos que era el que atraía pues la defensiva y no tiene más armas aéreas. Entonces digamos que ya en esta agencia libre y en el draft es donde los Patriots tienen que traerle sí o sí ayuda a su coreano novato. Sí, yo creo que ahí una buena alternativa, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, creo que es A.J. Brown, entraría perfecto en el equipo. Libera dinero en el tope salarial, entonces yo creo que ahí ya los Patriots deben hacer una jugada ahí a favor de A.J. Brown. El tema es que Filadelfia está pidiendo unas selecciones alticas por A.J. Brown para poder asumir ese salario tan alto que tiene A.J. Brown, que es alrededor de $40 millones, si mal no recuerdo. Entonces ahí habría que hacer una buena negociación para poder asumir ese cambio. Pero la salida de Stephon Diggs les liberó, ¿no? Sí, pero liberó 2.1 millones, pero yo creo que también se vio, digamos, además de los problemas que tuvo de comportamiento y los problemas que mencionaban ahorita, esos problemas como judiciales, pues él tuvo una lesión la temporada pasada que lo dejó por fuera 5 partidos, entonces creo que también se apoyan en eso, pues porque finalmente es un jugador que viene resentido. Pero me gusta que hayan pensado en A.J. Brown porque él venía de jugar con ese entrenador en Titans, entonces digamos que tiene como ese feeling, ya el gerente general es el que tiene que hacer la magia. No, y ahí la cuestión también que le toca a Mike Vrabel es controlar el ego que ha demostrado que tiene A.J. Brown, que si no lo vuelven su jugador estrella y el wide receiver 1 y no le dan las repeticiones que él pide, vean lo que ha ido haciendo en Filadelfia, ha ido soltando la lengua, mostrándose como que displicente con su quarterback, como que no atiende muy bien. Entonces también tienen que manejar esa parte en el camerino. A ver qué libro escoge si se lo llevan. ¿Cuál será el siguiente bestseller? Se va a cambiar de club de lectura. Pero eso
A mí me preocupa como fan de Patriot porque estamos hablando de Howie Roseman, el general manager de los Eagles, y él no pierde una. O sea, históricamente hace muy buenas negociaciones. Puede que de verdad le saque. Si es desespero a los Patriots, vamos a ver cómo reacciona la agencia libre, que puede ser un trato que beneficie mucho a los Eagles. Oigan, pero Pues, estos fuera de- wide receivers son súper complicados de manejar, ¿sí o no? Son divas. Creo que no hay uno que uno pueda decir, bueno, sí hay un par, pero que uno pueda decir, pues pucha, bien portados, que no generen polémica, problema, hay muchos en toda la liga. Pero yo creo que AJ Brown sí se lo puede permitir. Primero porque no tiene un Davonta Smith como que le compite o un Barkley que digan como que no, es que somos superestrellas en los Eagles. Entonces, si no es conmigo, mientras que en los Patriots no hay un segundo mejor corredor, un segundo mejor receptor o el mejor corredor. Entonces, digamos que si él se le quiere dar de arriba, le pueden dar las oportunidades porque tiene el calibre de ser de los mejores receptores de la liga. Pues es que AJ Brown en los Pets sería el wide receiver 1 sí o sí. No había duda de eso. Y sería un tremendo target para May. Pero yo voy a ser muy franco. Yo siento que el precio que pide Filadelfia por Brown no lo debería pagar los Pats. Porque es que solo a AJ Brown se le consume casi todo el cap. Sí. Sí, que tiene. además. Y ahí hay una necesidad mucho más fuerte en el equipo, que es la línea ofensiva. Entonces, pues yo siento que irse como a toda por Brown no sería lo ideal. Y pues conociendo a Vrabel tampoco siento que vaya a soltar todo su... O sea, esa selección de primera y segunda ronda que están pidiendo. Porque pues necesita armar más equipo. Pero eso no es más de general manager, porque mira que a Vrabel ya se le hicieron cuando le quitaron a AJ Brown. Fue el general manager y no él. Ah, pero pues es que estamos hablando de los Titans y quién es la general manager de los Titans. El mismo que la misma que lo echó. Exacto, sí. Yo siento que acá en los Pats hay como un conducto regular un poco más estable, ¿no? Un poco más de qué piensa el coach. Además porque pues Vrabel llega porque Kraft lo trae. Y pues viene de esa cultura del do your job de Belichick, ¿no? Entonces, pues yo siento que sí le preguntarían, sí lo tendrían en consideración. Sí, ahí les toca pensar muy bien y analizar si se van a tirar por un jugador así superestrella, ya campeón de Super Bowl, que pueda aportar esa experiencia y como esa tranquilidad o esa calma que por ejemplo Cooper Kupp aportó en los Seahawks, a ver si se la apuestan con AJ Brown. Sí. Igual gran ventaja es que en esta agencia libre vienen muchos receptores muy buenos, entonces tienen de dónde escoger. Sí, porque de todas maneras AJ Brown tiene un contrato de 96 millones ahorita con las Águilas, que pegaría muy fuerte en ese tope salarial para los Patriotas. Sí, yo siento que es un lujo que no deberían darse. Sí, porque Por ese de la precio, única no. forma que podrían bajar el salario les costaría selecciones de draft, y creo que ese capital es mucho más valioso que jugársela por un jugador. Sí. Otra cosa que pasó hoy, el super jugador video gamer Kyler Murray fue cortado por los Cardinals. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo la vieron? ¿Les sorprendió? Para nada. No. Nada, Chiquitín ha venido trayendo un desempeño malísimo. No, la verdad, no. Es que usted lo compara, si usted lo mira, es muy chiquito al lado de todo su equipo. Pero Va a mira, terminar en los Jets. además, yo creo que Kyler Murray es muy buen coreback. El año pasado que estuvo jugando, cuando él jugaba, pues él jugaba activamente en los Cardinals, ganaban 36 y perdían 39. Entonces, era malo. Pero cuando él no jugaba, solo ganaban 2 partidos los Cardinals. O sea que de por sí el equipo ya era muy malo. Si él llega a un equipo en donde no tiene que ser la pieza que lo haga, pues que él tenga que hacer ganar el equipo, va a jugar muy bien. La Hacer un pregunta es, Darnold. ¿qué equipo lo va a recibir? ¿Qué equipo va Los Jets. Los Jets que reciclan cualquier coreback. Con decirles que Pittsburgh ahorita está recibiendo tanta basura esperando su dichosa ronda de draft, no de este año, sino el próximo año. A mí no se me haría raro que llegue allá.
Y no sé. Caería bien como coreback Sí, no- suplente, yo creo que Sino que Pittsburgh no creo que renuncie a sus temporadas ganadoras. Por algo Yo llevaron creo- a este coach. Sí, han hablado mucho de que los vikingos lo pueden traer. Pero ¿por qué él? Es que yo creo que hay alguien que a mí me parece que es mejor coreback que él, que es Malik Willis. Demostró mejor. Él es la ¿no? estrella de la agencia libre. El que haya jugado como titular, ha jugado más partidos de titular Kyler Murray Que Malik Willis, sí. que Malik Willis. Es que Malik Willis solo ha jugado 6 como titular. Y en los Titans fue horrible. Pues tampoco tenía entrenador. Pues no le fue bien. Pero miren ahorita cómo le fue con McLaughlin en Green Bay y salvó las papas. Y muchas veces y dejó a Green Bay prácticamente. Todo el mundo pensaba que no le iba a ir bien y lo dejó ahí, perfecto. Le fue muy bien. Por Es eso lo llegar al- han valorado. Lo veo en los Colts. A Malik Willis lo veo en los Colts. Uf, pero es No. que esa está dura porque hoy. Puede ser. Hoy, pues, Pero no es descabellado. O sea, no sé, o sea, está bueno. no eso. sé, porque Es que Daniel Jones está lesionado. ya conoce el sistema, ya sabe cómo es el equipo, o sea, para Sí, que no. moverse. no sé. Y fuera de eso, la ventaja que tiene Daniel Jones lesionado y con etiqueta de jugador de transición. Ahorita les vamos a hablar de ese tema de las etiquetas. Y fuera de eso, Anthony Richardson ya le dijeron, vea, busque cuándo se va a ir. No, no lo porque queremos más acá. Anthony Richardson no tenía nada que hacer ahí. Sí, Honestamente, Yo, lo que pensaron de Anthony Richardson es que en estos momentos es de los. Es más, aunque lo hayan seleccionado hace 2 drafts, sigue siendo muy joven, tiene como 23 años apenas. Y sino que el problema es eso, que nadie nunca lo ha desarrollado y se mantiene lesionado. Y en estos momentos hay muchos equipos que necesitan corebacks suplentes, como los Denver, que perdieron en postemporada porque no tenían un coreback suplente bueno, o los Miami, que acaban de soltar a Tua. Entonces, hay muchos equipos que necesitan muchos corebacks, entonces van a pelear por todos ellos. Pero tú ya lo soltaron o están planeando. Están todavía planeando. todavía está Están ahí. Está Bueno, bien, veremos. Tienen hasta Están lunes, veremos. De la carta. Están pensando Están en qué esperando a ver momento si deja de marearse en los partidos y desmayarse. Pues, Sí, lo defiende. Mientras no corran. No, tampoco. Ahí sí no le echo la culpa. Esos madrazos no lo aguanta cualquiera. A ver si Brady la sí. DPS le da la transición. Bueno, Tom Brady sí pudo con los madrazos. Pero él siempre tuvo línea. ¿Qué otras cosas pasaron esta semana? Se anunció el juego inaugural de la temporada oficial del calendario NFL, el 6 de agosto en el partido del Salón de la Fama. Pues van a jugar los Carolina Panthers y los Arizona Cardinals ese partido. Yo siento que es la mejor noticia que nos han podido dar porque va a ser un partido de NFL, básicamente. No necesariamente por quienes van a jugar. ¿Qué opinan? A 5 meses de ese gran partido. Que a la espera de hoy, pues uno quisiera verlo porque domingos sin NFL son una tortura, un suplicio, no sé ustedes, pero es un gran vacío. Entonces, ahorita un Panthers Cardinals entraría muy, muy, muy bien, la verdad. Igual, casi siempre los partidos, el primer partido del Salón de la Fama es más el reconocimiento de los que van a entrar. No es tanto como, van a jugar el cuarto equipo contra el cuarto equipo y va a ser más como de exhibición. Sí, no, ahí se la juegan son los jugadores que están ahí como buscando un cupo en el roster, porque al final acuérdense que ahorita empiezan en los training camps a contratar de todo y después filtran. Entonces ahí se la juegan algunos, se conoce quién medio tiene potencial, quién no, pues eso y nada, pues al final es algo, ¿no? O sea, yo nunca lo he visto con altas expectativas, pero tampoco lo he rechazado. Sí, eso pasa con casi todos los juegos de pretemporada, ¿no? Finalmente uno termina ahí viendo un poco de jugadores rotando, moviéndose. A mí la verdad la pretemporada no me mata, igual que el juego del Salón de la Fama, sí, mucho reconocimiento, muchas cosas lindas, pero pues no entran con todas, los jugadores titulares normalmente nunca están, porque pues se pueden lesionar, etcétera.
entonces no le tengo mucha fe a ese tipo de juegos. Ahora, estoy de acuerdo con ustedes, así sea por ver un juego de este estilo de entrenamiento, valdría toda la pena. Ahí aprovecho y les cuento, también ya se está terminando de abrir todo el calendario de juegos internacionales. Ayer se informó digamos, el último local de los diferentes juegos que se tienen estipulados, que va a ser en Madrid, los Falcons, una presentación muy bonita. Si no la vieron, revisen las redes sociales de NFL en España, muy bonita la presentación, me pareció a mí, las palomas huyendo porque los Falcons llegan a la ciudad, algo muy chévere. Ya prácticamente todos los locales están definidos, en Ciudad de México, San Francisco, en Londres tenemos 3 juegos con Jaguars, con 2 de local y 1 con Washington, en Río con los Dallas Cowboys, exactamente. En París tenemos a los Saints, en Múnich, en Alemania, tenemos a los Lions, y en Melbourne, que ya tenemos partido completo, se enfrentan los San Francisco 49ers contra los antiguos San Luis, contra los Rams, siendo los Rams como locales. Ya hay algo más de calendario abierto. Además que a Melbourne le toca tremendo partido. Juegazo divisional. Sí, o sea, no es como en la época que uno veía que llevaban a pobres Santos, siempre son como la referencia de lo malito, a los Santos y a los Cardinals a jugar en Ciudad de México. Acá sí se ve, pues, en potencia partidos interesantes. Por ejemplo, yo siento que esos partidos de pelea de conferencia son desventaja para los que tenían el juego de local. Sí. Porque no era lo mismo recibir los Rams en la casa que ir hasta un terreno neutral. Bueno, pero en este caso particular hago la salvedad. San Francisco en Los Ángeles juega de local. Sí. Sí. Sí, o sea, ahí los Rams no están perdiendo por el rival. Porque San Francisco siempre ese estadio se vuelve rojo cuando juega ahí San Francisco. Sí. Bueno, yo creo que entre otras noticias también hay que hablar de 2 intercambios sabrosos que se dieron y un retiro de la NFL. El retiro viene siendo el centro de los Bears, que esta temporada había dado un salto de calidad en su ofensiva, y los 2 trades que mueven bastante fichas son el de Trent McDuffie, corner de los Kansas City, a los Rams, que se empiezan a reforzar a ver si vuelven a ser campeones en su estadio, y el de Montgomery de los Lions a los Texans. ¿Cómo la están viendo esas movidas? Pues de los Rams sabemos que ellos como que no valoran tanto el capital de draft, y si tú miras el histórico, siempre hacen un trade. Ellos como que van más por jugadores hechos que por novatos, siendo que le han salido unos novatos geniales en el draft, como Puka, pero eso se veía venir. Además tiene 2 selecciones de draft, entonces dejó la más de atrás para hacer ese cambio. Yo lo veo bien, es un buen corner, le hacía falta, y pues vamos a ver los Kansas que refuerzan, porque sí necesitan también. Por ejemplo, yo lo que veo es que los 2 son ganadores, porque una de las debilidades que tenían los Rams el año pasado era la defensa aérea. Y ya con ese equilibrio con Bears y con el defensivo Bears, va a ser una defensa que al menos ya si no la van a meter solo 30 puntos y va a equilibrarse. Y por los Kansas City, digamos que ya el tight end, que es Travis Kelce, ya está muy viejito, va a dar salida, y van a empezar a reestructurar los Kansas City. Entonces digamos que le dieron 4 selecciones, de los cuales ellos también pueden ir moviéndose. Y estoy casi seguro que ahorita en el draft van a cambiar una tercera por la primera de los Bills y van a conseguir los mejores prospectos. Y hay que tener en cuenta que los Chiefs también liberaron mucho espacio salarial con la salida de la máquina de castigos, Taylor, que también lo cortaron. Entonces ahí van a tener también un espacio interesante para seguir reestructurando esa línea ofensiva que dejó a Mahomes
totalmente desprotegido toda la temporada. Yo siento que por otro lado, ya hablando de, por ejemplo, el intercambio de Montgomery, quisiera ver qué movimientos harán los Lions. Que bueno, se va Montgomery y bueno, yo sé que pues Jahmyr Gibbs es todopoderoso, pero necesitan un corredor de poder. Y es muy importante esa dupla pues para reforzar el juego terrestre y que Jared Goff no tenga toda la presión del mundo pues para poder lanzar, a pesar de que tienen una muy buena línea ofensiva que en esta temporada se vio muy mal, pero creería que vamos a ver qué movimiento harán los Lions para darle ese refuerzo a Jahmyr Gibbs. Hay algo que yo creo que vale la pena resaltar en todos estos ejercicios, en todo lo que ustedes están mencionando, y es que muchos de nuestros radioescuchas o audioescuchas, como se llame, no entienden muy bien todo lo que estamos diciendo. O sea, ¿por qué un jugador se cambia por otro? ¿Por qué hablamos de un dinero abierto y cosas similares? Y que inclusive desde los capítulos anteriores veníamos reforzando. La NFL habla mucho de estrategia y cuando cambian un jugador por otro, lo que buscan normalmente es reforzarse, pero no reforzar a mi equipo rival, a mi equipo de calendario o a mi equipo de conferencia. Y eso hace mucho más interesante todos estos movimientos. Para aquellos que apenas están aprendiendo sobre NFL, es muy importante que entiendan que los movimientos de jugadores los hacen pensando en todo este tipo de análisis, más liberar esos espacios salariales y digamos, buscando una estrategia compensatoria que evite que yo tenga que enfrentar a esos jugadores buenos que de pronto estoy dejando de participar en esos intercambios que llevo. Sí, pues en general la idea siempre es fortalecerme y no fortalecer al rival. Hay casos donde uno no explica cómo aplican eso en la lógica de los general managers. Pero pues... ¿Te refieres al caso de los Giants con los Eagles dándole su mejor running back? Sí. O a los Bills con Kansas City. También, o sea, son cosas que uno dice qué están haciendo. Pero en general, si buscan pues ese beneficio, no reforzar a alguien con quien me voy a enfrentar o a algún rival divisional, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque resulta que el calendario de NFL tiene pues unas fechas marcadas, ¿no? No solo la temporada regular que va de septiembre a enero, sino pues en el off-season, que es este tiempo, pasan algunas cosas. Y particularmente, estas últimas 2 semanas se dieron dos eventos o 2 actividades propias de la NFL. Uno fue el Combine y el otro fue la fecha límite para etiquetar al jugador franquicia de los equipos, o pues en inglés el Franchise Tag. Y hoy el capítulo tiene la intención de hablar un poquito de qué es esto del Franchise Tag, si esto es una herramienta justa para los equipos y para los jugadores, es una manera de presionar a los equipos a negociar o a los jugadores a negociar. Y también hablaremos un poquito más de el Combine, realmente pues qué es esto de tratar de mirar a los potenciales jugadores de NFL, los jugadores de la NCAA, del fútbol universitario, que pues despliegan un ejercicio allí de potencial físico y psicológico, y los observadores de los equipos pues están allí como atentos. Hoy vamos a hablar de estos 2 conceptos de la NFL que pues se mencionan, pero muchas veces hoy pues no lo podemos conocer muy bien, o muchos no entienden de qué se está hablando. Entonces, pues ese será nuestro tema para hablar hoy. Bienvenidos de nuevo a este capítulo de Tercera y Gol Colombia, y entremos pues en materia. ¿Listo? Primero quiero invitarlos a ustedes a que nos metamos en el mundo de la etiqueta de jugador franquicia. ¿Qué es esto del Franchise Tag? Básicamente es una estrategia o una opción que tiene un equipo para retener a un jugador que está en su último año de contrato, y cuando le designa a este jugador franquicia, pues le paga en general un promedio de los salarios más altos en su posición en la liga para retenerlo 1 año.
¿sí? Ese año pues le permite al equipo revisar si negocia a largo plazo con ese jugador o si definitivamente lo deja ir, bueno, dependiendo de los intereses de cada equipo. Este franchise tag o jugador franquicia pues tiene 3 versiones. La primera se conoce como el Exclusive Franchise Tag o el jugador franquicia exclusivo. Y este pues es bastante restrictivo, ¿no? Porque básicamente yo designo a este jugador como mi jugador franquicia exclusivo, lo que le impide al jugador negociar con otros equipos. No puede negociar con otros equipos, solo puede firmar con este equipo que le etiquetó. Y pues si no firma una extensión de contrato, ese año juega bajo el tag franquicia, cobrando pues el promedio de los 5 salarios más altos de ese año o un 120% de su salario anterior, dependiendo de cuál de los dos valores es más alto. Si es más alto el 120, pues se gana ese 120%. Si es más alto el promedio de los 5 salarios más altos de su posición de la liga, eso es lo que le van a pagar, ¿cierto? ¿Cuándo se usan estos tags? Pues básicamente cuando un equipo quiere evitar cualquier riesgo que no se le lleve en el talento y generalmente, o pues no es que se vea mucho esta opción del exclusivo, ¿no? Pero cuando se ha utilizado más que todo en quarterbacks, ¿cierto? Yo quisiera saber ustedes qué opinan de esta herramienta del jugador franquicia exclusivo que algunos equipos tienen la opción de utilizar, ¿no? Entonces, quisiera conocer su opinión. Primero, quiero saber, Julián, ¿qué piensas de eso? La del exclusivo yo creo que esa puede ser un arma de doble filo para el equipo, porque si no tiene una muy buena relación o de pronto no tuvo una muy buena voluntad de negociación con el jugador, eso le puede salir un tiro por la culata, básicamente, porque se tiene evidencias, es un secreto a voces que a veces cuando los jugadores no quieren jugar, se buscan cualquier molestia, cualquier dolencia, y se sientan e igual le tienes que pagar mucho dinero. Y, por ejemplo, creo que en los años recientes la etiqueta más sonada que hubo en este caso fue con Kirk Cousins en los Redskins, donde lo tenían como una especie de quarterback de élite, pero lo etiquetaron de esta manera como para no pagarle tanto a la larga. Y ya por el lado positivo, pues puede ser una buena forma de blindar un jugador y decirle, venga, juegue este año con esta etiqueta y vamos negociando calmadamente durante la temporada un mejor contrato. Eso de Cousins para mí es increíble cómo le han pagado tanto a ese corredor de todos los equipos. Y le van a seguir pagando. Bueno, Jaime, ¿qué piensas? Yo creo que el agente libre exclusivo, yo siempre veo todo muy positivo para los dos lados, tanto para el equipo como para el jugador. Porque digamos que esta modalidad de agente libre, el equipo solo lo puede usar en uno de sus jugadores. Normalmente un equipo tiene 52 jugadores en su roster, no tiene más. No es como lo que lo puede usar en 5 o en 6 jugadores, no. Solo puede escoger uno. Y obviamente las ventajas es que le da un buen salario. Como habían dicho ahorita, normalmente se usan en quarterbacks y digamos que si hay jugadores que no están inconformes porque digamos que quieren un mayor contrato o no llegaron a un acuerdo, esto evita que se vaya primero para los rivales, que ningún equipo quiere que el mejor jugador se le haya para los rivales, y le puede mostrar un panorama de que si mejoran el draft en la agencia libre, el otro año pueden ser competitivos. Entonces digamos que esta negociación la veo bien por parte y parte. O sea, tiene que ser que haya una discusión muy fuerte como para que un jugador no quiera jugar, porque los jugadores que están en la NFL es porque les gusta jugar la NFL, porque llegar a la NFL no es fácil. Solo son 32 equipos y cuando lleguemos al draft vamos a ver de que, por ejemplo, solo para llegar al combine, que son 300 jugadores,
tienen que escoger como entre 11.000 jugadores. Entonces no es como que sea como que, ay, no, es que solo quiero estar por el capricho, sino que realmente los que quieren el deporte, los que son superestrellas y los que quieren pues realmente pertenecer a la NFL, hacen todo lo posible. Así como en el mismo caso de Kirk Cousins, hay un caso de Le'Veon Bell que le hicieron la agencia libre exclusiva de los Pittsburgh, y él dijo, no, yo no quiero seguir jugando bajo esa etiqueta y mejor me doy un año sabático. Ya en contexto fue como que al otro año se fue para los Jets y perdió ritmo, no fue el mismo, y ya después todo el mundo lo olvidó. Lo mejor que hizo fue como estar en Pittsburgh. Johan, ¿qué piensas tú? No, pues digamos que siento que es algo, sí, o sea, cuando lo etiquetan de manera exclusiva, yo siento que es porque quieren un futuro con ese jugador, o sea, no ven que el jugador se vaya por otro equipo, bien sea de la misma división o otra, porque quieren seguir, saben que están satisfechos con su jugador y por lo tanto quieren implementarlo. Y digamos, uno de los casos como, aunque es un poco antiguo, pero pues fue muy sonado en su época, fue el caso de Von Miller, el cual, siendo MVP del Super Bowl 50, en el cual le dieron una mega paliza a Cam Newton, lo etiquetaron de esa manera, lo etiquetaron con el franchise tag exclusive, y después de eso pudieron negociar y logró un contratote de 6 años de 114 millones de dólares. En esa época pues, fue el defensivo mejor pagado de la liga. Entonces siento que pues en ese caso beneficia al jugador, también beneficia al equipo, porque bien saben que si yo te etiqueto de esa manera es porque quiero un futuro y vamos a hacer lo posible para conseguirlo. Hay una segunda, digamos como clase de franchise tag franquicia, que es la no exclusiva, y esa es como la más usual o la más común que usan los equipos que deciden usar este tag, ¿no? ¿Y cómo funciona esta? Básicamente, el jugador aquí sí tiene la opción de negociar con otros equipos, ¿sí? O sea, ver otras ofertas. Si firma el jugador con otro equipo, o sea, decide irse, el equipo de donde él se va, o sea, el equipo que lo había designado como franquicia, tiene dos opciones: igualar la oferta que le hicieron y retenerlo, o dejarlo ir, y como compensación, porque pues se le están llevando a alguien que el equipo no quería que se le fuera, le dan 2 selecciones de primera ronda del draft, ¿sí? Que es una compensación. Aquí las condiciones básicamente son iguales a la anterior en cuanto al salario. Se le promedian los 5 salarios más altos en la posición durante los últimos 5 años. Porque es más usada, pues porque da un margen de negociación, porque pues el mercado puede ayudar a definir realmente el valor de un jugador. Y hay una compensación muy buena, que son las 2 selecciones del draft, ¿no? O sea, el hecho de que pues tengas la opción de 2 selecciones más la tuya, que te den 3 de primera ronda, es muchísimo. Y quisiera pues conocer ustedes qué piensan de esta categoría y de los casos que se nos han dado en la historia con el franchise tag no exclusivo. Felipe, ¿qué piensas tú? A mí las etiquetas se me hacen un tema que busca, digamos, generar esos equilibrios y proteger mucho esas estrellas que se forman dentro de los equipos. Leyendo un poco en la historia, estas etiquetas, digamos que se formaron para también darle equidad tanto a los equipos como a los jugadores y que ellos mismos se pudieran mover. Esta etiqueta no exclusiva, como bien lo mencionas tú, siento que al final hace que un buen jugador pueda verse reconocido con un contrato que vale la pena. Sin embargo, a veces ese cálculo de ese tope salarial que tiene que manejar ese jugador, pues no es bien reconocida y finalmente lo terminan como aburriendo o lo terminan como
no sintiéndose valorado, que es prácticamente lo que están buscando algunos de los equipos. ¿Qué ventaja? Pues a diferencia del otro, pues si alguien me equipara o me iguala la propuesta, pues mi equipo me puede contraofertar y buscar que yo me quede prácticamente un tiempo más. Casos, digamos el año pasado tuvimos a Trey Smith en los Kansas City Chiefs, a T. Higgins en los Cincinnati Bengals, y pues que finalmente los jugadores lograron tener como la extensión de los contratos y mantenerse dentro de los mismos equipos. Sí. Gabriel, ¿tú qué piensas? A mí me parece que esta es una herramienta muy, muy interesante y es bastante justa con ambas partes, tanto con el jugador como con el equipo. Y cuando los equipos, digamos, la usan de una forma estratégica, le pueden sacar mucha ventaja. Por lo que nos mencionaban ahorita, y es cuando, digamos, el jugador tiene la oportunidad de negociar con otro equipo y por alguna razón se va, la compensación es muy alta. Es que dos picks de primera ronda es una excelente compensación y eso los equipos lo pueden utilizar, digamos, en una doble vía, es decir, trato de sostener un jugador que para mí es importante, que para mi proyecto es importante, pero en caso de que por alguna razón no lo pueda retener, pueda tener la posibilidad de suplir necesidades que tenga, por ejemplo, en otras posiciones, y por eso me parece que es una herramienta súper valiosa. Dependiendo de la posición, habrá que saber utilizarla con mucha cautela, porque hay posiciones en las que definitivamente no vale la pena poner esta etiqueta. Digamos, en el caso de la línea ofensiva, que no se discrimina el salario promedio entre los centros, los guardias y los tackles, entonces ahí un equipo tiene que ser muy inteligente para utilizarlo, porque pues obviamente no le vas a pagar lo mismo a un centro que a un tackle ofensivo, siendo que la liga lo tiene determinado de esa manera. Entonces yo creo que es una estrategia muy interesante y utilizada de forma inteligente me parece muy provechosa para ambas partes. ¿Y Gustavo? No, lo que pasa es que a mí es un mecanismo que no me parece tan justo. Pero es que hay que ver la historia de dónde viene, porque antes los equipos draftean al jugador y te quedas conmigo hasta que yo quiera, y eso me parece como un esclavismo. Y estamos hablando de Estados Unidos, país de la libertad. Entonces no podían hacer ese cambio, ya después con muchas negociaciones, el sindicato de los jugadores pudieron definir hasta que se definió la agencia libre, que yo puedo terminar mi contrato e irme a jugar con quien yo quiera. Aún así le siguen dando una herramienta a los equipos para decir yo te freno. Y no es como digamos en el fútbol, que de muchos nuestros oyentes vendrán de un país muy futbolero, que se acaba el contrato, el jugador puede irse a jugar con el que quiera sin problema. No, si tenemos esa etiqueta, si yo digo no, tú eres muy importante para mí, digamos el Messi de un jugador, el Cristiano Ronaldo de un equipo, se quiere ir, no señor, aquí yo le pongo su etiqueta franquicia, y tú no te puedes ir a menos que tenga las otras dos, o te puedes negociar y yo defino si te vas o no. Entonces creo que me parece un poquito aluminio que la liga, para compensar, es que da tratar de compensar, porque también me parece incómodo, y si recordamos, pues se ve como feo que a un jugador que digamos que no acepte el franchise tag o la etiqueta de jugador franquicia no puede jugar ese año. Me parece súper violador de derechos laborales, como oiga, pero yo puedo jugar con el que yo quiera, pues al final es mi físico, es yo quien estoy dando todo de mí para jugar. Y me parece que, a mí me parece que es como que tiene ese rezago que no me gusta tanto si uno conoce la historia, pero pues o lo que yo digo, a veces puede funcionar por estos periodos de tiempo donde se están negociando como, bueno, venga, nos reestructuramos, pero es que todavía no ha salido el salary cap, entonces como se me vence tu contrato, te doy esto para que estés ahí quieto, yo te voy a renegociar. Si lo vemos así, bien, pero hay que también conocer ese otro lado. Si es bueno para los equipos y para los jugadores, todas las franquicias tienen el mismo salary cap o tope salarial, entonces como hay unos jugadores que son más caros que otros, no les pueden pues como
dar ese tipo de contrato y digamos que los tienen que restringir, pues no restringir, darles una oferta con los que haya un equilibrio tanto para el equipo como para el jugador. Y también creo que están evitando lo que pasó o lo que pasa en la NBA, y es como que los jugadores ahí sí tienen autonomía de escoger como de dónde irse. Y creo que hubo una polémica o hace mucho lo de fue LeBron James, que dijo como, venga, armemos el super equipo estrella, y las superestrellas de los otros equipos, en vez de volverse como competitivo, todas se fueron para un solo equipo, y fue como un equipo que arrasó con todo y no fue como equilibrado. Lo bueno de la NFL es que aquí todo está equilibrado, desde el salary cap, desde la selección de los picks, desde todo. Pues es que ustedes lo conversaban en el episodio pasado. La NFL busca siempre la equidad entre todos los equipos. Y cuando nació la asignación franquicia, nació también el tope salarial. Finalmente lo que busca eso es generar esa equidad entre todos los equipos, entre todos los jugadores, pues para que no existan esos Manchester City, esos Paris Saint-Germain, esos mismos Real Madrid que generan esa desigualdad dentro de todos los equipos. Entiendo que pueda verse como restringida un poco y como no ser equitativo para el jugador que quiera o sienta que pueda ganar más. Sin embargo, sí también es como buscar que los jugadores no estén feriándose de lado a lado en todo momento, porque pues finalmente a veces uno como fanático puede decir, oiga, ojalá dure un año más, y pues hemos visto cosas, pues no es que salió muy bueno, como Dak Prescott, que en algún momento lo seleccionaron, le dijeron, quédate un año más, renegociemos, miremos, y pues ya después le votaron como 160 millones, me parece que es el contrato de Dak Prescott, sí, que fue en su momento. Entonces, pues ya lo volvieron como un ícono también dentro de los mismos Dallas Cowboys, y me parece a mí que ahí es donde forman como también esa equidad. Sí, bueno, hay una tercera versión de este tag, ¿no? Que es como la más light, la más suavecita, que eso es el transition tag. No es tan usual, no se usa tanto. La diferencia con los anteriores es que aquí, como el jugador puede negociar con otros equipos y el equipo original que le puso el tag, pues puede decidir no igualar la oferta, el jugador se le va, pero no va a recibir ninguna compensación. Sí, aquí el jugador se le va básicamente como agente libre. ¿Por qué se utiliza esta opción? Porque pues el equipo puede tener o no quiere comprometer tanto su capacidad de pago del salary cap de la temporada. También porque pues quiera mirar cómo tantear el mercado, más o menos cuánto le cuesta al jugador en comparación con otros de su misma posición. Y pues también pues es una manera que tienen los equipos como para pues decirle a un jugador que es importante, pero pues si les llega algo mejor se puede, ¿sí? Cuando este tag no se usa, porque pues normalmente no se usa, porque pues básicamente los equipos no van a recibir ninguna compensación, ¿no? O sea, no van a tener algo allí como que trata de resarcir un poco la pérdida del jugador. Y algo que mencionaba ahorita Gustavo, el equipo pierde poder de presión de negociación. Entonces es muy raro que utilicen esta opción. Cualquiera de estas tres o estos tres tipos de tag se pueden aplicar a un jugador en años consecutivos. ¿Sí? La liga no pone problema con eso, pero sí hay una, digamos, entre comillas, penalidad para el equipo que lo hace, y es que el salario va a ir aumentando cada año. Para el segundo año del tag, o sea, si yo cojo el tag de, no sé, este año le pusieron a George Pickens el tag. Ahorita pues hablamos un poquito de eso. Si el próximo año Dallas decide hacerlo de nuevo y no negociar su contrato,
el valor de ese contrato va a aumentar un 120% de lo que le está pagando ahora. Y si lo hace una tercera vez, que sería un disparate completo, sería un 144% del valor del salario anterior. El problema, ¿cuál es aquí? Y por eso es importante como entender de lo que estamos hablando, es que esto tiene un impacto directo en el presupuesto de los equipos cada año. ¿Por qué? Porque el franchise tag es 100% garantizado, es decir, esa plata se le da 100% al jugador en esa temporada, y ese dinero cuenta por completo para el presupuesto, para el cap space de cada equipo. Es decir, que si yo le puse etiqueta de jugador franquicia, digamos, no exclusiva, ¿cierto? A un quarterback, y el prorrateo del salario de los 5 mejores pagos de la liga de ese quarterback es alrededor de los $50 millones. Esos 50 entran completos al tope salarial de ese año, de ese equipo. Entonces, pues hay que pensarlo muy bien, como lo mencionaba ahorita Gabriel. Hay que saber a quién le realmente merece que me cuente completo en mi cap space como equipo, porque pues esa plata no la puedo, digamos, prorratear, no la puedo dividir en pagos a través de los años. Eso va 100% a mi tope salarial de cada año, ¿no? Algunos elementos que vale la pena como conocer. Primero, que estos tags, ¿sí? Reducen el margen de maniobra financiera de los equipos, porque, como lo dije ahorita, bloqueas una parte importante o una parte muy fuerte de lo que puedo jugar con mi dinero como equipo, ¿no? Obliga a reestructurar contratos de otros jugadores. Ahorita hablaremos de eso, porque aquí es cuando empiezan a hacer esas maniobras financieras los equipos, y es tratar de renegociar jugadores con el fin de reducir la carga salarial de este año para el equipo. Y pues es un riesgo estratégico, porque ¿qué pasa si el jugador al cual yo le puse yo como equipo lo marqué como jugador franquicia y el jugador se me lesiona, por ejemplo? O no rinde. O no rinde. Esa platica se perdió. Tal cual, ¿sí? O sea, no hay manera de amortizar eso, ¿sí? Esa plata se fue completa, y pues el jugador no está allí para rendir, como para devengar o justificar ese pago, pues se vuelve un riesgo para los equipos, ¿no? Y ahí gana el jugador. Pues yo no sé cuánto gana a futuro. De inmediato sí, porque le pagan completo, ¿no? Pero pues quién sabe a futuro, si no muestra un buen rendimiento, tal vez sus bonos, su valor baje en el mercado, ¿no? Entonces esos son como los riesgos. Hay algunas ventajas, obviamente, para los equipos, porque retienen el talento élite sin un contrato a largo plazo. Esto da tiempo para, pues como lo mencionaban ahorita, ¿no? Negociar calmados durante un año, extensiones de contrato, evaluar pues si el desempeño del jugador sigue siendo bueno, sobresaliente, para que justifique un contrato más largo, y proteger ese espacio competitivo, ¿no? La ventana que nosotros a veces nombramos de los equipos para ganar, la que nombrábamos en los capítulos anteriores, digamos, de los Bills, que se le está acabando su ventana de oportunidad. Entonces, tener jugadores franquicias bien tagueados, bien escogidos, pues protegen esa ventana, ¿no? También, de cierta manera, evitan que los jugadores cobren más de lo que realmente valen. ¿Por qué? Porque si el jugador llega hasta la agencia libre, puede haber una guerra de ofertas y subir precios descomunales. El caso, por ejemplo, de Dak Prescott, que mencionó Johan, pues son $240 millones por 4 años para un quarterback que no sé si vale tanto. Sí lo vale. Sí. Sí lo vale. Sí. A peores he visto que les han pagado más. Seguros. No ahí no tiene que hacer defiende. por ese playoff, no ha llegado a finales de conferencia, no ha llegado a un Super Bowl. no sé. Pero ¿a quién, queda en quién cuenta. buscas? Es que búscame uno mejor, ¿no? Mejores Muy hay raro. varios. Mejores que No ha Prescott, tenido hay varios. entrenador. No, todavía no. Burrow es mejor que Prescott. Sí, y él gana Burrow, más. Josh Allen,
¿Y ganan más? No, No. ni Burrow ni Josh Allen ganan más que... No, pero es que ahí fue el problema del gerente general, que es el dueño de los Cowboys, que él quería resetear el salario de los quarterbacks para que todos cobraran mucho y ningún otro equipo le quiso funcionó. nivelar. Entonces fue como que una jugada de doble filo en el cual le tocó pagarle mucho a Prescott, pero fue por culpa del dueño, no fue por culpa del jugador. Entonces, pues eso es algo que pasa, ¿no? Eso es un elemento que pues el TAC a veces busca evitar, ¿no? Que se infle el precio de unos jugadores o unas posiciones, ¿no? Pues da un año más de prueba, como les decía ahorita, para pues, determinar si un jugador vale o no una extensión de contrato. Pero pues también tiene unos riesgos, como les decía ahorita, impactan en el salario, en el salary cap de los equipos. A veces pasa, y por ejemplo, claro, lo que pasó con Le'Veon Bell, la relación con el jugador se rompe, porque básicamente le están coartando posibilidades, ya sean financieras, de mejorar su contrato o de jugar en otra parte donde tal vez se sienta mejor. Obviamente, pues, lo que hablábamos ahorita, si el jugador se lesiona o si baja su nivel, nada que hacer porque ya se pagó. Y pues si lo repites, también como lo expliqué ahorita, pues pagas más. ¿Sí? Si seleccionas de nuevo al mismo jugador, pues le tienes que dar más dinero. Creo que podemos aprovechar y contextualizar un poco respecto a esta temporada 2026, ya que Johan nos está ayudando con ciertos valores. Para ya poner algo de números. El salary cap de esta temporada 2026 es de $301 millones. Ese es el dinero que tienen todos los equipos para pagarle a sus 52 jugadores. Y en este caso, si las etiquetas en particular, los quarterbacks al que etiqueten le tienen que pagar $44 millones. A los corredores, 14.3 millones. A los receptores, 27.3. Defensivos, 24.5. Defensive ends, 24.4. Y defensive tackles, 27.2 millones. Entonces ahí para que vayan teniendo presentes estos valores. En 15 millones. Que van a ser importantes durante esta temporada de agencia libre, de franchise tag, y eventualmente todo eso también impacta en lo que se viene en abril con el draft. Nos complementa también cifras de tight end, 15 millones, linebacker 27 millones, un cornerback 21 millones, y si no estoy mal, creo que los pateadores, por ahorita lo que está pasando con el pateador con Aubrey, están 7 millones. Son 7 millones, sí. Una discusión que se ha hablado mucho es si los jugadores merecen ese dinero, pero ese es el problema, que uno no puede catalogar el precio para los jugadores sino de la posición. Ya los equipos son los que definen qué jugador va en esa posición. Un quarterback, independientemente si está en Titanes o si está en Eagles, debe ganar lo mínimo 44 millones. Juegue mal o juegue bien, eso ya es decisión del equipo, que fue el que decidió que ese jugador estuviera en esa posición, pero el valor de las posiciones, digamos que se lo han ganado. Igual tengan en cuenta que usted puede pedir lo que quiera, verán si se lo pagan, que es otra cosa. Igual hay una cosa para tener en cuenta este año justamente, y teniendo en cuenta los 3 tipos de marcaciones que estaba mencionando Jaro, y es que este año existió un jugador marcado con el Transition Tag, ¿sí? Que es Daniel Jones. Y a él no le aplica el costo, los 44 millones que está hablando Johan, sino el promedio de él se baja a 37 y pico, casi 38 millones, porque el promedio se calcula diferente. Por el 10. Entonces, plata, ¿no? Baja. Claro, baja 5 milloncitos. Uy, pero de 37, no, hombre, yo con esto. Pues ya que Felipe nos introduce al tema, pues ayer se cerró el tiempo para designar y solo 4 equipos decidieron aplicar el tag a jugadores, ¿cierto? Como lo mencionó Felipe, Indianapolis decide aplicarle el tag, el light, ¿sí? El transition, a Daniel Jones por 37.8 millones de dólares.
Hay que tener en cuenta que Daniel Jones en este momento está lesionado, entonces es también como la manera que tienen los Colts de blindarse, es decir, venga, nos aseguramos quarterback que eventualmente cuando se recupere, pero sepa que su posición no está garantizada en el equipo. No, y también y si quiere puede negociar con cualquier equipo. El problema es que otro equipo lo quiera. Sí, y quiera pagarle. Piense pagarle lo que le pagaría a un quarterback, ¿no? Yo siento que Daniel Jones es un caso en potencia, sí, no, pero es que se han visto casos sui generis en las últimas temporadas porque tiene todo para ser el próximo Darnold. Sí, claro. No falta el equipo que diga voy por Jones porque este va a ser mi Darnold. No falta. Darnold 2.0. Tiene todo para saben hacerlo, que no digamos como en su línea de historia de lo que les ha pasado. Que tenga la calidad, que tenga el temple, que tenga o que llegue a la institución correcta es otra cosa. Yo lo veo como un Cousins, que siempre le han pagado bien y nunca ha hecho nada. No, pero hay una cosa y es, la temporada que acaba de pasar, nadie tenía a los Colts como favorito. Digamos que cuando empezó a ganar 4 consecutivos, 3 consecutivos, mucha gente se sorprendía y decían, ese es Daniel Jones. Y ya los llevó muy lejos, tanto que estaba en la pelea por el liderato de su conferencia, y cuando se lesiona, los Colts van de caída. Y no fue como que no, solo fue el equipo el que lo llevó, no. Se vio que, a pesar de que estaba Philip Rivers, no logró hacer como la química o el esfuerzo que estaba haciendo Daniel Jones, y mucha gente lo tenía era con esa mentalidad que tenía de los Giants, de que corría por campo abierto y se tropezaba el solo y caía, pero fue como una redención en los Colts que uno dice como, es un buen quarterback, le falta llegar al equipo correcto. Igual, pues, el caso de los Colts es particular porque antes de que él se lesione, los Colts empezaron a perder partidos. También pero tuvo que ver por mucho otras lesiones. Porque dejaron de correr con Taylor. Sí, o sea, cuando esa ofensiva se cargó en los hombros de Taylor, los Colts jugaban porque Jones no tenía que ser exitoso, solo controlar y ejecutar. Entonces, pues digamos, Johan nos da unos datos muy interesantes. A pesar de que se lesionó más o menos 3/4 partes de la temporada ya había pasado, hace 3.101 yardas, 19 touchdowns, un rating de 100.2 de quarterback, que es un rating decente, ¿sí? Y 68% de pases completos. Entonces, pues yo creo que hizo una temporada como para que sí le pusieran un tag, de decirle, si usted vuelve, pues miramos cómo está, y si está bien, pues negociamos. Y hay una cosa... A Daniel Jones le tocó bailar con la más fea, porque a Daniel Jones le tocó todo el tema de la reestructuración de los Patriotas, que todos sabemos que un equipo puede durar siglos, años para reestructurarse. Bueno, saquen a los Jets para volverse a levantar, ¿sí? O sea, pasan 10, 15 años, pero vuelven y salen de ese hueco y se reorganizan y lo pueden sacar. A Daniel Jones le tocó bailar con la salida de Tom Brady, la reestructuración, no la fue de los gigantes. Fue de los gigantes. Perdón, sí, Mac Jones. Mac Jones sí. fue de los Mac Jones, sí, perdón. Mac Jones fue de los gigantes. Tienen toda la razón, sí. Pero es que Daniel Jones es uno de los post Eli Manning dentro de una franquicia que no tiene razón, norte. Sí. No tiene norte. Cambiaron de head coach varias veces, no tuvo entrenador de mariscales, pues constante, entonces pues le pasaron muchas cosas. Y le creen tanto que ponen en riesgo a Alec Pierce, a perder a Alec Pierce. Sí. Es un muy buen receptor que lleva 2 años en ascenso, que la temporada pasada inclusive el juego aéreo estaba opacando el juego por tierra que había tenido hace 2 años los Colts. Entonces eso muestra que la franquicia le cree, y es precisamente es un excelente ejemplo de lo que es la etiquetar al jugador franquicia. Sino que, por ejemplo, una cosa que tuvo Daniel Jones
es que le exigieron mucho por ser de primera ronda del draft. Ahí lo escogieron en la 6ª posición. Él fue el segundo coreback, porque el primero fue Kyler Murray. Y digamos que siempre estuvo con esa concepción, porque lo comparaban mucho también con el físico de Josh Allen. Y al equipo al que llegó no lo apoyó. Entonces digamos que cualquier coreback que llegue siempre en primera ronda, siempre se le va a exigir que tenga buenos rendimientos. Ya después, como lo hemos hablado, Sam Darnold, Peyton Manning y Mac Jones, cuando llegan a un equipo en el que sí lo apoyan, en el que sí lo acobijan, puede llegar a ser pues, grande. Bien. Otro jugador que recibió el tag no exclusivo fue George Pickens, receptor abierto de Dallas. Yo siento que ese fue un súper cantado, ¿no? O sea, Sí. iba a ser muy evidente que a George Pickens le iban a poner ese tag, porque básicamente Dallas está en una situación de salary cap que no le permite negociarle el valor que él tiene. No, y aparte no tiene otro jugador al cual ponérselo. Pero entonces yo digo, bueno, ¿y qué van a hacer? A Prescott le pagan ese platal, a CeeDee Lamb le pagan ese platal, y ahora etiquetan a este y no tienen defensa, entonces se la están jugando al tiroteo. Usted me mete 30 puntos, yo le meto 31. No, la van a armar con draft. La van a armar con draft. Pues hay varias cosas, porque también esta semana dijeron que las intenciones eran renegociar los contratos de Prescott y de CeeDee Lamb para poder bajar, porque es que Dallas tiene 55 millones por encima del salary cap, entonces tienen que bajar plata en todas partes, ¿no? No, ya se lo tengo un poquito actualizado. En este momento tiene $9.800.000 a favor. Porque negociaron a CeeDee Lamb, a Prescott y no me acuerdo a quién más, pero hicieron varias negociaciones. Sí, ¿no? Y en palabras de Jerry Jones, quiere romper la agencia libre. ¿Será que le creemos? No. Ahorita no tiene la plata para romperla. O sea, no se lo permiten. ¿Con qué? Sí. Traerá un buen pateador que le están cobrando 10 millones. Esa es otra, ¿no? Súmele. Hicieron el espacio para poder darle los 10 millones a Audrey. No sé, yo creo que ese equipo va a hacer más de lo mismo esta temporada. Sí. Más ranitas. Los Jets, a Breece Hall también le pusieron su etiqueta de 14 millones. Y los Atlanta Falcons a Kyle Pitts, el ala cerrada. Por 15 millones. Estos son como las etiquetas de esa temporada. Como para que... Una agregación, miren que Trey Hendrickson no lo usaron, es uno de los mejores defensivos y queda uno de los mejores prospectos de agencia libre. Y lo más sorprendente es que Kenneth Walker, MVP del Super Bowl, queda agente libre. Y otro jugador importante, los Seahawks, que también pueden aplicarle la etiqueta, que era Ras Shahid, y tampoco se la aplicaron. Pero Shahid no. Sino que, por ejemplo, Hendrickson es porque ya tiene mucho y tiene mucha edad. Hendrickson ya es y no quiere estar ahí. No quiere estar ahí. Él desde hace rato no quiere estar ahí. Sí, y ya se lesionado. Y viene de una lesión. Y ya se despidió de Cincinnati. Sí, por ejemplo, y Walker, que de los Seahawks, digamos que él no fue la primera opción de Seahawks, siempre fue Charbonnet, se lesionó. Entonces, digamos que lo importante de los Seahawks, por lo que ganó el año pasado, fue por la defensiva. Ya, digamos que un corredor competente y mejores armas pueden ayudarle. También tenemos el Combine. También pasó el Combine la semana antepasada. Pues el Combine, ¿qué es? Básicamente es un evento anual donde los prospectos del draft, o sea, los jugadores que están en este momento en colegial, en el campeonato universitario en Estados Unidos, son evaluados física y médicamente. Aquí se mide la velocidad, la fuerza, la explosividad, agilidad, y además se hacen entrevistas psicológicas y con los equipos. ¿Sí? Este Combine se realiza normalmente en Indianápolis, y durante una semana pues, los equipos envían a sus ojeadores, a veces van head coaches, a analizar pues, el detalle físico y médico de los jugadores.
Algunas de las pruebas como que más importan o que son más relevantes en esta semana son las pruebas de velocidad en 40 yardas, o sea, qué tan rápido corre un jugador 40 yardas. La fuerza que pueden hacer levantando peso en bench acostados. La explosividad en salto vertical, qué tan alto pueden saltar los jugadores desde una posición estática. Y la agilidad en una prueba que se llama Three Cone Drill, que son jugadores que tienen que dar 3 giros en esquinas, o sea, girar por 3 esquinas, y el tiempo pues más rápido, ¿no? Aquí hay preguntas que uno se hace. La más obvia, la más pues básica es, ¿el Combine sirve? ¿Sí? Esto realmente, que un jugador sea bueno en estas pruebas, pues garantiza o pues puede como predecir que el jugador va a ser bueno en la NFL. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí funciona el Combine para la NFL. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. Primero, yo veo el Combine como el examen final de todos los prospectos que van para el draft. Por ejemplo, yo una de las dudas que tenía era como, ¿cómo seleccionan los jugadores que van al draft? Entonces, digamos que los datos que estoy viendo, aquí no es como en el fútbol, volvemos al soccer, no es como que, soy el París, quiero a Messi, quiero a Neymar y quiero a otro jugador, vengan para acá, yo los compro. Sino que aquí las superestrellas que juegan en los colegiales, hay muchas divisiones, pero la que pasa más es la primera división del colegial. De esa división hay más de 130 equipos, que cada equipo tiene 85 jugadores con becas, y esos son más de 11.000 jugadores. De esos 11.000 jugadores, solo 250 durante todo el año que juegan, los mismos equipos, los ojeadores, los mismos entrenadores los van viendo, y solo llegan a pasar menos del 2% de los que juegan. Entonces digamos que apenas con esa cantidad mínima, digamos que llegan a este examen final, que es el Combine. Mucha gente lo ve como que, es que es el examen físico, que quién corre más, que quién salta más, que no. Ellos, digamos que esos se lucen los que aún no los tienen muy bien en el radar. Pero de lo que he escuchado, los exámenes médicos son como los más importantes, porque todos los jugadores que vienen del colegial, muchos vienen con lesiones. Entonces, por ejemplo, ahí hay médicos expertos, les hacen radiografía, les hacen resonancias, les hacen evaluaciones de lesiones que tuvieron pasadas, y mirando si mejoraron o no mejoraron, ven en qué posición. Y obviamente tienen entrevistas previas. Aparte de que el Combine también es como de los momentos en donde los gerentes generales pueden llegar a tener las primeras conversaciones para hacer sus cambios, sus movidas en el draft, y reforzando el equipo y desmejorar pues el resto de los otros. Ya en las pruebas físicas es como lo vistoso, es como el momento Pro Bowl de la NFL, porque a nadie le interesa ver una radiografía. A la gente le gusta ver quién salta más, quién corre las 40 yardas en menos de 4.5, 4.2, quién rompe récords. Que en este Combine, digamos que hubo uno que fue como el que más se llevó las miradas, que fue un linebacker. Sonny Styles, que digamos que ahí lo tenían casi en la posición 24, 15, y digamos que con esto le han visto, su parte física es muy buena. No significa que los que sean los más físicos son los mejores jugadores que llegan a la NFL, porque no solo es de físico, sino podemos ver al quarterback de los Colts que lo van a sacar y los seleccionaron de cuarto hace como 2 drafts, y yo creo que ahí es donde radica la importancia del Combine, en la parte de la preparación mental, de las entrevistas, y de que ahí sí los equipos miran cuáles son los jugadores que quieren. Vale. Bueno, ya que se presta un momentico para esto, les tengo el dato histórico de dónde sale la prueba de velocidad en las 40 yardas, que eso se lo debemos al
a los Browns. A Esa veces historia hacen es cosas buena. buenas. Esa A historia veces es hacen buena. cosas buenas. En su momento, el gran head coach de los Browns, al que le dieron su nombre, para seleccionar jugadores en ese momento, él empezó como a analizar bien, porque en ese momento de la historia lo que importaba más eran las patadas para defender. Entonces él midió cuánto era el promedio que se corría cuando se hacía una patada de despeje o la patada inicial, y se dio cuenta y determinó que la distancia promedio eran 40 yardas. Y en su momento, cuando iban los prospectos, o él iba a analizar a los prospectos, los ponía a correr 40 yardas y a medir quién era más rápido. Que eso lo hizo para desempatar quién iba a ser su corredor número 1 o su regresador de patadas número 1. Entonces, los otros equipos, como se sabe, tienen sus oídos en todas partes, se dieron cuenta que el coach de los Browns hacía esto y ya se terminó instalando como una prueba fija en el Combine, y es una de las que más se fijan por la explosividad de los jugadores, quién corre más rápido las 40 yardas, o incluso también tienen estadísticas que aquí estoy viendo que se fijan también en las primeras 10, quién corre las primeras 10 yardas en menos tiempo. Y por ejemplo, en este caso, un edge linebacker las corrió en 1.53 segundos. Tanto así que los scouts dicen que eso es nivel All Pro. Entonces, como para ponerles un poquito de historia, de dónde viene esta prueba de velocidad. Miren, yo sí difiero mucho del Combine. Se me hace que es más como por dar hype al draft. Es un evento para dar hype, lo que ahorita también estaban comentando de mostrar la prueba, el de 40. Pero Worthy corrió muy rápido, es que ahí correr 40 yardas es mirando para el frente. Cuando uno corre haciendo una ruta 5 o 6 pasos y volteas a mirar al quarterback. Entonces, eso es otra dinámica, otra forma de correr. Como que es más una parte de show. ¿Qué es lo bueno que le da al Combine? Que efectivamente lo que concentra a los jugadores en un solo punto y todos los scouts van y los evalúan en un solo momento. Hay entrevistas, ellos ya saben por quién van, o sea, no nos digamos mentiras, y como que, uy, mira, este salió mejor, mira la capacidad física, pero eso realmente, acuérdense que el juego es diferente. En el juego, ¿de qué te sirve una agilidad con el cono cuando tu referencia defensiva está moviéndose? O al revés, si tú eres un corner y te hacen una finta en el pase, ¿cómo reaccionas frente a eso? Tener el super press que tenía, digamos, por ejemplo, hablando de un combine que vi, una persona que tenía el super press y no quedó, ya no juega. Entonces uno dice como, hay que leer el juego, y creo que leer el juego es muy difícil en este tipo de combines, de cómo reaccionan frente a situaciones reales, el carácter frente a una adversidad. Esos son jugadores o mentalidades que definen partidos. Tener la cabeza fría, saber ser inteligente en el juego, saber leer una defensiva rápido, saber cómo liniero reaccionar frente a un blitz. Ese tipo de cosas creo que el Combine no nos los va a dar, y simplemente es un hype. Yo lo veo como un hype. Es que, Gustavo, hay que recordarnos que la NFL es un show, en todo el sentido de la palabra. Sí. Pero deberían transmitir el Pro Day, por ejemplo. Ahí sí se ven mejores. Y ese también es por invitación. Ese me gusta más, porque en ese sí se ven buenas jugadas. Y eso que son jugadas como muy básicas, porque obviamente no se van a aprender todo un playbook, no tienen tanta química, pero se ve más cómo reacciona un jugador en situaciones reales. Ese me gusta más. Felipe, ¿tú qué piensas? Yo me uno mucho al comentario del último compañero. Yo siento que el Combine, o sea, al final es una vitrina, y es una vitrina que no te va a definir si un jugador es bueno o es malo. Porque en la primera intervención, bien lo mencionabas. Tom Brady. Sí, no, y ni siquiera eso, porque Tom Brady llegó siendo suplentón, y ya sabemos, este otro, G, el de los Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant, exacto. Entonces, al final, sí, pueden tener al más rápido, al que más alta, muy lindo, pero la misma historia lo ha corroborado, que pues, no por ser un gran atleta te hace un gran jugador, ¿sí? Entonces, no le creo mucho al Combine, y pues tampoco lo sigo, sinceramente.
Yo creo que el Combine le puede llegar a servir a jugadores que tal vez no se dieron a mostrar mucho durante la temporada y que puede hacer que alguien les ponga el ojo encima, sobre todo en posiciones donde la parte atlética es más relevante. Porque hay algunos jugadores que ya casi que tienen su lugar asegurado en el draft, que ni siquiera participan en el Combine. Entonces yo creo que eso le puede dar alguna oportunidad a jugadores que tal vez no tuvieron tanta prensa, a jugadores que por alguna u otra razón no se destacaron tanto y digamos desde la parte física se quieren hacer notar, entre comillas, a última hora antes del draft. De resto yo también coincido, es gustándome, porque sí me gusta, es otra parte del espectáculo que es la NFL. No, por mi parte, sí, o sea, cuando, por ejemplo, ya como ustedes bien saben, hay un mock draft que distintos analistas, pues, realizan, pues, si vemos ese mock draft, que, pues, hay varios jugadores, por no decir que el top 10, por decirlo así, ni siquiera ya participan en este Combine. Fernando Mendoza, estamos hablando ahorita, que es el más top, Carson Beck, Ty Simpson, estoy hablando de los quarterbacks que probablemente pueden irse en la primera, segunda ronda, ¿sí? Entonces ya pierde protagonismo. Ahorita hay personas, o sea, estos jugadores que se entran en el Combine probablemente se vayan en cuarta, quinta ronda, últimas rondas, porque pues son jugadores que no tienen esa relevancia, no tienen esas características que los hacen únicos. Entonces, obviamente, es bien importante para los equipos ver qué puedo tomar yo en esas selecciones, que pues son selecciones que no les prestamos atención y probablemente una de esas nos caiga. Ya todos lo sabemos, pick de sexta ronda, 191, y ahí, de ahí en adelante la historia cambió para la liga. Entonces es bien importante, pero también es como, pues yo ya tengo mi puesto asegurado, yo para qué me voy a arriesgar, para qué lo voy a hacer. También hay que tener en cuenta que en esos combine los equipos llaman a los jugadores a entrevistarlos, les muestran posibles jugadas, les preguntan cosas, ya sea en el tema mental, en tema pues del equipo, o de las jugadas y el mismo juego, en los cuales ellos también ven cómo se desempeña el jugador al ver una jugada, al ver ciertas situaciones. Entonces eso también les da como un amplio espectro de quién selecciona y cómo hacerlo. Me gustaría aportar algo ahí que dice algo interesante, y es como que también hay que diferenciar el combine que televisan y el combine que se vive en ese momento de los equipos y los jugadores. Lo que vemos como espectadores es como lo más llamativo físicamente, pero en el combine, que es para los equipos, aparte de todo eso, lo que decía ahorita Gustavo era que sí se hacen entrevistas privadas, sí se hacen preguntas tácticas, se hacen pruebas de test de personalidad, se hacen test de disciplina, manejo de presión. Y digamos que, por ejemplo, muchas de esas de entrevistas privadas fue que hizo que el año pasado cayera tanto Shedeur Sanders, que la parte mental era un prospecto que venía de su papá, es muy famoso en la NFL, y él lo inflaron a la primera ronda y cayó casi creo que en la quinta, y eso también le ayuda a ellos a saber qué tipo de jugador selecciona. Otra cosa que tiene el combine, así como dicen ahorita, muchos suben como otros bajan, y los que bajan tienen una motivación impresionante, que lo vimos pues si se han visto la serie de Netflix de Receptor, Amon-Ra St. Brown, cuando va a jugar a uno de los partidos, él siempre recuerda cuáles fueron los 16 receptores que escogieron antes que él, y los nombra uno por uno, y es una motivación más que hace que siempre sea competitivo todo. Sí, al final de cuentas creo que el combine es un show, también es una vitrina para los jugadores. Siento que también demuestra qué tan serio se está tomando el proyecto de un equipo, pues el staff de un equipo. Pues depende de quién envío, no es lo mismo si envío mis scouts que si voy yo como head coach a mirar qué hay, ¿no? Caso aparte, Aaron Glenn, que se queda dormido
viendo el Eso iba a combine, mencionar. ¿no? O sea, El eso reporte habla de de los por qué Jets. los Jets son los Jets. No, ellos me imagino que han estudiado eso, mejor dicho, toda la temporada y llegan allá cansados. Yo creo. Entonces, pues creo que el combine es uno de estos elementos más que dentro de la cultura americana de medir todo, ¿no? Con cifras todo, aporta a lo que es la NFL, ¿no? En este caso particular, pues al proceso de ingreso como jugador profesional de la NFL. Y nos da tema para hablar. Aquí estamos Sí, en eso. también. No hay partidos, hay que hablar de algo. Sí, Al hay final que de hablar cuentas, de las impresiones, de los récords que se baten en el combine, de toda esa parte como mediática que es el show de la NFL y es como empieza la temporada realmente. exactamente. Al final, pues, el franchise tag lo que busca es como controlar el presente de una franquicia y el combine lo que busca es tratar de predecir el futuro de un jugador. Evidentemente, ambas son elementos que impactan la NFL, que impactan a los equipos. Es importante y desde Tercera y Gol Colombia creemos que vale la pena que pues aquellos que están siguiendo el deporte o que están arrancando hasta ahora conozcan que existen estos dos momentos, de qué se trata y pues para eso estamos acá, ¿no? Para tratar de charlar, tratar de explicar de la manera más cotidiana y fácil lo que tal vez pueda resultar un poco enredado si no se tiene una guía. Y el objetivo de nosotros hoy era pues justamente eso, ¿no? Que cada uno de ustedes que nos están escuchando conozcan un poquito más y sepan cuando vean noticias, cuando se encuentren con una publicación en alguna red social sobre lo que es un franchise tag o sobre el combine, pues ya tengan elementos como para conocer un poco más de esto. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un placer como siempre compartir estas charlas de NFL y esperando que pues nos vaya muy bien en lo que nos resta de off-season para tener mucho tema para hablar. Señores, muchas gracias. Señores, muchas gracias también, es verdad. Gracias. Siempre es divertido hablar de NFL. Y todavía nos Descansen. queda tema para hablar, agencia libre, los cambios que se hagan, que ya empezaron algunos buenos, los contratos que se vayan a reestructurar, qué impacto van a tener. Entonces, se nos viene mucho tema sabroso para hablar y para seguirlos invitando y emocionando a seguir la NFL, la mejor liga del mundo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Muy buena semana a todos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao. Hasta luego. Esto fue Tercera y Gol Colombia. Nos escuchamos en el próximo drive. Hasta la próxima.